Y bueno chicos, nuevo video para el canal que va a quedar seguramente muy interesante, en el que vamos a hablar entre otras cosas sobre el tema del Balón de Oro y cómo los mexicópatas, argentinocópatas están absolutamente desesperados con el hecho de saber que a Vinicius le van a dar muy próximamente, muy pronto, su primer Balón de Oro, porque quisieron reventarlo, porque quisieron acabarle la carrera, porque hicieron de todo y este chico demostró que tiene una personalidad tan espectacular que se ha convertido incluso en el Balón de Oro. Y es que todo lo que no sea darle el Balón de Oro a Vinicius va a ser un escándalo de proporciones bíblicas. De todos modos, al final, esta gentuza se maneja de una forma muy interesante. Vamos a ver cómo ponen en su sitio a un mesicópata en muchos aspectos, porque siempre están ahí jalando para un lado, jalando para un lado, y según ellos todo es muy injusto, pero es que realmente la injusticia de ellos es el hecho de que este chico lleva la camiseta del Real Madrid. Es que me parece increíble. Ha salido un nuevo candidato al Balón de Oro, todo sea porque no lo gane Vinicius o uno del Real Madrid. Es que me parece increíble. Vamos a escuchar porque la verdad es que se pone bueno y no me quiero tampoco alargar muchísimo. Así que vamos a darle play en breve. Lo tengo por aquí ya. Para que empecemos a disfrutar un poquito, muchachos, de lo que es esta gentuza que no para de hacernos reír. Ricky Ortiz con ustedes, que este señor yo no sé ni de verdad de dónde ha salido. El número uno indiscutible para mí es Rodri, es el mejor jugador del mundo, es el que mejor ha respondido, es el que más ha ganado también, incluyendo la Euro, fue fundamental en todo, en la Premier. Es un jugador que si él no está, el equipo sufre, el equipo no juega igual y el equipo se disminuyen las probabilidades, las posibilidades de ganar y lo han demostrado cada vez que estuvo ausente. Para mí Rodri es un jugador excepcional en una posición clave, que ya es hora de que no se la den a un delantero, que se la den a alguien tan creativo como él. Es un placer verlo jugar, casi nunca se equivoca cuando tiene la pelota al pie, así que para mí no hay discusión acá, Rodri es el Balón de Oro. No hay discusión. Una de las cosas que siempre utilizan ellos es el desacreditar las opiniones de los demás. No puedes tener una opinión porque no hay debate, no existe. Y ojo a lo que dice, ya es hora de que se lo den a alguien que no sea delantero. Esto nos deja marcada una línea muy rápidamente porque es evidente a qué hace referencia este señor. Y más adelante le preguntan por algún Balón de Oro que pudo ganar un centrocampista en su momento y que, bueno, no se le permitió porque estaba el niño de la FIFA y de la UEFA ahí de por medio, y ya van a ver la respuesta para que vea cómo caen en contradicciones. Es que cuando llegan a ese punto de contradecirse en pocos minutos es que ya uno entiende lo nerviosos que están. Es que me parece sencillamente increíble. Ya es hora. Y ojo, no me molesta que alaben a Rodri porque me parece a día de hoy el mejor pivote defensivo del mundo del fútbol, lo tengo que decir, y le gustará más o menos a algunos por el tema de que a algunos le gusta Tchouaméni, le puede gustar Camavinga, lo que haya sido, pero a día de hoy Rodri es indiscutible el mejor en su posición. Pero todos sabemos cómo hacen este tipo de cosas, cómo se manejan este tipo de premios, que son individuales, pero en este caso ya quieren cambiar un poco las reglas. Y ojo lo que le dicen aquí, ojo la respuesta. Aunque tu respuesta, Ricky, tiene muchos, pero muchos argumentos futbolísticos, lamento decirte que mediáticamente no pesa tanto. Y este premio, desafortunadamente, como muchos otros, No, Ricky, mentira. termina por ir más hacia lo comercial. Perdóname, ha sido así, Mentira. Ricky. Ha Lo sido estás diciendo a lo por Messi, ¿no? comercial, Lo estás a lo diciendo por Messi, yo sé. mediático. Bueno, ¿estoy mintiendo? ¿No ha sido así? ¿No pesa Sí. lo mediático? No, estás mintiendo, sí, no. Cuando Messi lo ganó lo mereció. A ver, no, lo mediático no. A veces algunos sí, bueno, algunos de Cristiano definitivamente, pero no. Si no, no. Y ya. Es que me parece increíble. Mira que en ningún momento Adal, creo que se llama Adal este otro señor que está ahí, le menciona a Messi y dice que no, estás hablando de Messi, que no sé qué, porque dijeron, pero es que ¿en qué momento Adal Franco dijo algo de Messi? Dijo que es una realidad, que este premio es más comercial que cualquier otra cosa, y él se ofende y dice, sí, alguno que habrá ganado Cristiano. Es que tienen una obsesión. Mira, según ellos, el debate Messi-Cristiano se acabó con el Mundial, cosa que está por verse porque tengo algo, yo siempre he tenido una sensación de que en su momento va a salir algo de este mundial y bueno, ya nos enteraremos como pasó con lo de Negreira. Pero me parece curioso que ellos dicen que después del mundial se acabó el debate, sin embargo ellos mismos siguen intentando hacerse creer a ellos mismos que eso es una realidad. Me parece sencillamente
de locos. Y por eso les digo, lo estás diciendo por Messi, que Messi los mereció todos. O sea, es que es sencillamente maravilloso. Una de las cosas que más disfruto de esto que hago día tras día es ver rabiar a los antimadridistas y a los mesicópatas. Es que me parece sencillamente una de las cosas más maravillosas que nos puede regalar este mundo. Vamos a continuar porque todavía se pone bueno todavía. No, lo que pasa es que todos los madridistas siempre lo mismo, están empujando ¿qué para tiene que que gane ver la Vinicius, lo que vos playera? estás haciendo en este momento. No, pero es la verdad, es lo que estás haciendo. Sos una antenita repetidora de lo que dicen en Madrid. Siempre lo has sido y ahora estás haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué tiene que ver lo mediático? Tiene razón, Mario. ¿Por qué no lo escuchás? De mediático, ¿quién ganó mediático para vos y no mereció el Balón de Oro? Vas a decir Messi y es una injusticia, pero no Tú todos los existe, años eso es un decías, invento Ricky, tú de todos los lo, años de lo decías Messi mediático. cuando incluso ni lo merecía y seguías diciendo Messi, 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 Messi. Mira cómo le responde de una manera brillante, porque en la realidad dicen que somos una máquina repetidora, pero es que si hacemos comparación con cualquier persona, cualquier futbolista que quieran colocar en la carrera con Vinicius por este premio, lo único que se me puede ocurrir es Bellingham, lo de Rodri, lo de Carvajal, incluso que lo ha mencionado, es que no se sostiene bajo ninguna circunstancia esa postulación, ese intento de postulación que están haciendo, intentando hacer algunos, y es una realidad. Fíjate lo que le dice, tú también eres una máquina de repetir, cuando Messi muchas veces no se ha merecido este premio. Ahí está, han estado siempre hablando y echando, haciendo porras porque es el mejor del mundo. Es que incluso este señor que está aquí, repasen mis videos anteriores, dijo en su momento que Messi ganaría el Balón de Oro este año. Así que iba a ganar la Copa América y que Messi iba a ganar el Balón de Oro nuevamente. Como vio que ya no está ni nominado ahora, está desesperado y ojo al que va a proponer más adelante porque todavía es más increíble. Es que me parece sencillamente maravilloso. Y el argumento de él es que era sencillamente el mejor. Si fuera una persona seria, este pedazo de sinvergüenza hubiera dicho en su momento, antes de la Euro y todo eso, no, Rodri tiene que ser el Balón de Oro, no, en ese momento para él era Messi. Es que son sencillamente brillantes, son unos genios. Tú también eres una repetidora del sistema que... ¡Ganó 8! Claro. ¡Ganó 8! Y uno de esos no tenía que haber sido para Iniesta. 8, merecido. Tendría que haber ganado 12 mínimo. Ah, bueno. 12, Ya no está. 8. Ya está. ¿De qué estás ¿Y hablando? uno de esos no tenía que haber sido para Andrés Iniesta? No. Ok. Está bien. Así de simple te lo digo, no. Ok, no. Es que mira, son sencillamente brillantes. Ahí están con lo decía. El tipo le dice algo que para mí tiene argumentos, aunque yo no sé si se lo hubiera quitado realmente. Pero le pregunta, así como me estás diciendo que Rodri es hora de que un centrocampista gane el Balón de Oro, así como me estás diciendo que Rodri debe ganarlo en su momento, cuando Iniesta mete aquel gol en la final del Mundial del año 2010, ese Balón de Oro no pudo haber sido para Messi, para Iniesta. No nos vayamos muy lejos. El Mundial que gana Francia con Mbappé siendo una superestrella en el año 2018, ese Balón de Oro tal vez no hubiera sido, porque ellos argumentan que Messi ganó en Qatar 2022, bien, se le dio su Balón de Oro, pero cuando Mbappé, por ejemplo, ganó la Copa del Mundo en la que fue extremadamente potente y decisivo, aquí nadie dijo absolutamente nada, es que son los reyes del relato, Lionel Messi, y sin ser culpa de Messi, sin hatear a Messi, es una realidad, tiene el poder mediático de su lado, es una cosa impresionante, todos los relatos van en la misma dirección. Son sencillamente maravillosos. No. Ok, perfecto. No, Messi fue mejor que ese año Iniesta. ganó Messi Siempre el que Mundial, jugaron ¿no? juntos, Porque todos ese los año años Messi que ganó el jugaron Mundial con su juntos, selección. Messi fue mejor que Iniesta. Ah, bueno, ya está. Sí, pero ese Y que año salió el Iniesta fue campeón madridismo del otra mundo. vez, ya está, siempre llorando de un lado para el otro, No entiendo. En Madrid dicen que acá le pegamos al Madrid. Es que me parece sencillamente maravilloso y una de las cosas que siempre me ha parecido curioso, uno de los argumentos que utilizan los amigos antimadridistas para desacreditar lo que puede ser el Balón de Oro para Vini, es decir que Vinicius no ganó la Copa América. Entonces quiere decir esto que hasta que Messi no ganó la Copa América o el Mundial con Argentina, todos los balones de oro anteriores fueron robados. Es que, se los digo, las contradicciones, tanta mentira y tanta manipulación nos llevan a estos escenarios de contradicciones que estamos escuchándolo, no me estoy inventando nada. Y hace un mes repasamos un video donde él decía que Messi tenía que ser el Balón de Oro, así hiciera el ridículo en la Copa América, como terminó haciéndolo, por cierto. Seguimos, cerramos con esto porque me parece sencillamente brillante. Este último fragmento que vamos a escuchar, yo creo que es la degradación y el desespero absoluto. Ojo al nombre que nos va a colocar. Te doy el segundo y el tercero. A ver, el segundo y el tercero, Ricky.
Sí, porque mejor que Bellingham y mejor que Vinicius y mejor que Kroos y mejor que todos tus jugadores favoritos del Madrid, el mejor jugador del Madrid fue Carvajal. Carvajal, el mejor lateral derecho. Carvajal ganó la Champions. Carvajal ganó la Liga. Carvajal ganó la Euro. Vos querés títulos, ahí tenés. Los tiene todo y fue fundamental en todos. Fue el mejor jugador, es el segundo. Y el tercero, y me vas a decir que no, y yo sé por qué no. A ver, antes de que nos diga el tercero, que es lo que más me sorprende, y lo de Carvajal, que me parece ridículo, siendo para mí Carvajal a día de hoy el lateral más en forma del mundo. Dice que Carvajal fue mejor que Toni Kroos. A ver, vamos a ponerla muy sencilla. Ustedes realmente, o sea, si este señor cree que el Madrid con Carvajal, supongamos que se hubieran lesionado Bellingham, Vinicius y Kroos, que él dice que todos tus jugadores favoritos del Madrid, ¿ustedes creen que el Madrid hubiera hecho la temporada que hizo si se hubiera lesionado Vinicius, por poner un ejemplo? No la hubiera hecho jamás en la vida. Es que, les digo, son impresionantes. Él fútbol tiene dos cosas muy simples y es algo tan sencillo como ponerse a pensar que el delantero siempre va a ser más fundamental que el defensor, que el lateral como es Carvajal. Son puntos importantes del fútbol, claro que sí, pero siempre el delantero va a ser mucho más importante y cuanto más tardes, bueno, es que ellos lo saben, el problema es que se hacen los pendejos para intentar meter mierda al Real Madrid, que es algo que va dentro de su naturaleza. Así que lo de Carvajal es que me parece realmente ridículo, pero ojo al último, según él, ¿cómo debe ser el top 3? Esto quiere decir que deja a Bellingham y a Vinicius fuera del top 3. Ojo. Pero no importa, el tercero tiene que ser Lautaro Martínez. Lautaro Martínez ganó en Italia, fue goleador en Italia, ganó la Copa América y fue goleador de la Copa América. ¿Sí? Fue mejor que Vinicius 250.000 veces. Vinicius no fue goleador en nada, no fue asistente en nada, no ganó ningún premio en absolutamente nada, ganó los títulos en equipo. Pero fue mucho mejor que Vinicius. No, y no aparte, Vinicius un desastre con la selección de Brasil. Sí, lamentable, de acuerdo. tristísima. De todo lo que dijiste es lo único que estoy. Es que me parece sencillamente maravilloso. Es maravilloso. No me sobran las palabras ante semejante genio. Como les digo, mira los argumentos que utilizan. No, la Copa América de Brasil fue un desastre y con ella la de Vinicius. Por cierto, la actuación de Vinicius contra Paraguay me parece fue una de las actuaciones más bestias que he visto a nivel individual en un torneo de selecciones. Pero evidentemente aquí esta gente, ellos no lo van a reconocer. Imagínate que lo reconoció este periodista Maldini. Ya llegamos a ese punto en el que, bueno, realmente entendemos más o menos por dónde va la cosa. Es que los mexicópatas están sufriendo, me parece a mí que como nunca. Imagínense, es brasileño. Es el mejor jugador del mundo y juega en el Real Madrid. Los argentinos están que se tiran por un puente porque saben que no tienen nada que hacer al respecto. Y como les digo, los argumentos son increíbles. En su momento también cuando se acuerdan que estuvo Jorginho peleándole, no recuerdo qué año fue el Balón de Oro a Messi. Bueno, creo que fue la Euro 2020, no tengo ni idea, la Euro que ganó Italia. Ese año también Jorginho ganó la Champions League con el Chelsea. O sea, es que fue sencillamente maravilloso lo de esta gentuza. Metió un penalti decisivo en la final y adivinen qué. En ese momento llamaron a la gente que estaba postulando a Jorginho, los llamaron locos y puedo llegar a entenderlo por muchas cosas, pero en ese momento llamaron a esa gente loco por decir que Jorginho había tenido más méritos a nivel colectivo que los que había hecho Messi y adivinen quién terminó ganándolo. Es que son brillantes, son unos tipos absolutamente brillantes y bueno, si este hombre de verdad cree que Lautaro Martínez hizo mejor temporada que Vinicius Junior, creo que tiene un serio problema y que le deja en evidencia de una manera espantosa. Es que queda evidenciado el hecho, es que incluso Lautaro Martínez fue suplente con Argentina en la Copa América, metió muchos goles, fue el goleador, porque cada vez que entraba la mayoría de los partidos de Argentina estaban medianamente decididos y controlados, además con rivales de muy bajo nivel y bueno, los equipos ya desordenados buscando el empate, buscando la victoria, terminaban desordenándose y Lautaro se aprovechaba. Me parece un gran jugador, pero el hecho de que lo quiera colocar al mismo nivel, incluso por encima de Vinicius, es que me parece que ya nos da a entender qué clase de personaje es este. Solo espero que hayan disfrutado de este video, que me dejen su like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. Chao.